Hermanos, en esta preciosa noche, cuánto damos gracias al Señor por un día más de victoria que el Señor nos ha regalado. Dios es bueno, estamos de pie. El Señor no nos ha dejado hasta este momento, ni lo hará si nosotros seguimos creyendo en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo he creído en Dios vivo, un Dios que está con nosotros. ¿Usted quién ha creído? En ese Dios que todo lo puede. Sabemos que el enemigo quiere perturbar, quiere destruir, pero sabemos que Dios está con nosotros, por lo tanto nosotros somos vencedores, porque la palabra lo dice y tenemos que creer en las promesas que Dios tiene para con nosotros. Vamos a hablar sobre un tema, cuídate de no caer. Para eso vamos a leer San Mateo capítulo 12, versículo 43. San Mateo capítulo 12, versículo 43. Dios bendiga a todo su pueblo. Los niños del Señor los guarde y los proteja en todo tiempo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que también acontecerá a esta mala generación. Vengamos en palabras de oración. Padre buen Dios, te doy gracias en esta hora por esta palabra que nos has traído, Señor, primeramente a mi vida y luego a todo tu pueblo. Háblame, Señor, de tu palabra, qué es lo que tú quieres, Señor, que entienda. Habla a tu pueblo, Padre, en esta hora, Espíritu Santo. Glorifícate sobre cada uno, llénalo de tu presencia. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, que podamos atesorar esta palabra, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Jesús de gloria. En esta hora bendice a todo tu pueblo, Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque el Señor nos ha libertado de tantas cosas, inmundicias que nosotros teníamos allá en el mundo. El Señor nos ha rescatado a su luz admirable. El Señor nos tiene acá con un propósito de alabar y glorificar el nombre de Dios. Pues allá en el mundo nosotros adorábamos al enemigo. ¿Por qué? Porque estábamos cegados. Había una venda en nosotros, pero Cristo dijo: ese tiene que estar adorándome, ese tiene que estar glorificándome, y ese es uno, usted y yo somos uno de ellos, porque Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, que nos dio vida de tanto andar en el pecado, cegados, pero sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros, y es que nosotros alcancemos la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, porque cuando nosotros venimos a Cristo hay tanta cegadura, hay tantas cosas que no le agradan a Dios, pero estamos cegados. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos que están gobernando nuestra vida, que están gobernando nuestra casa. Pero Cristo nos ha llamado, Cristo nos tiene en este lugar para alabar y glorificar su nombre. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Porque si Dios no fuera bueno, usted y yo no estaríamos en este lugar. No estaríamos acá. Tal vez estaríamos allá afuera como un borracho, como un drogadicto, qué sé yo, tantas cosas que el enemigo pone en nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Pero nosotros conocimos a Cristo, y es por eso que damos honra y gloria, porque el espíritu inmundo tal vez que teníamos, ese demonio que nos gobernamos, Cristo lo ha roto, Cristo lo ha despejado de nuestra vida, y es por eso que estamos acá dando gloria a Dios. Efesios 5:8, para honra y gloria del Señor. Efesios 5:8. Porque nosotros antes estábamos en tinieblas, estábamos cegados, caminábamos pero estábamos muertos espiritualmente.
Estábamos en la luz, pero estábamos en tinieblas, como lo dice la palabra. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy la luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mire qué precioso, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero lo más importante que dice, mas ahora soy luz. Nosotros hemos sido nueva criatura, el Señor nos ha llamado y por lo tanto el enemigo sabe que usted y yo ya no le pertenecemos. El enemigo sabe, el demonio sabe que nosotros ya tenemos nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios. Cristo vino a romper esas cadenas, esas ataduras que teníamos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos de no caer nuevamente en las garras del enemigo. Porque el descuido espiritual se está dando mucho en los cristianos, mucho en las iglesias. Hay tanto descuido espiritual que le estamos abriendo puertas a los demonios, le estamos abriendo puertas al enemigo, y el enemigo, él entra cuando usted y yo no estamos consagrados a la presencia de Dios. Es ahí donde el enemigo va a atacar, pero nosotros tenemos que estar cuidándonos, cuidando nuestra casa, cuidando de no caer otra vez en ese mundo pecaminoso. Estábamos muertos en tanto pecado, como dice Efesios 2:1, ahí mismo. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Mire qué precioso. Nos dio vida, ¿por qué? Porque estábamos muertos. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, hacíamos cosas que no eran agradables a Dios. Parecían que nosotros estábamos bien. ¿Por qué? Porque le servíamos al Dios de las tinieblas, al Padre de las tinieblas, pero ahora le servimos a nuestro Padre Celestial. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros no nos descuidemos de caer nuevamente en ese mundo pecaminoso donde Satanás no tiene piedad de cada uno de nosotros. El enemigo no está jugando. Cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, el enemigo está al acecho como ese león rugiente, viendo a qué hora tú y yo nos descuidamos, viendo en qué momento nosotros vamos a bajar la guardia espiritual, viendo en qué momento usted va a dejar de orar, viendo en qué momento usted va a dejar de ayunar. Y es ahí donde el enemigo va a atacar, pero usted tiene que estar, ay, santo, cubierto por la sangre de Cristo. Ay, santo, mi alma te adora, Jesús, en esta hora, Rey. Dios quiere que nosotros estemos velando en todo tiempo. El león, cuando va a acechar la presa, la estudia. Él no se tira de un solo a atacar, sino que la escudriña. Así es el enemigo, así es el demonio, lo escudriña a uno. Él conoce cuál es nuestra debilidad, Él conoce qué puertas nosotros somos más frágiles de abrirla, pero es ahí donde usted y yo tenemos que cerrar las puertas al enemigo para que no entre, porque la palabra dice que nosotros velemos. ¿Qué significa velar? No significa desvelarse toda la noche, sino estar velando, orando, pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios que reprenda todo diablo mentiroso, porque Dios nos los ha dejado hasta este momento. Dios es grande porque Él sabe que Él puso nombre a nuestra vida. Él nos lavó con su sangre preciosa. Nosotros no valíamos nada, no éramos nadie en el mundo, pero ahora nosotros valemos la sangre de Cristo. Ahora nosotros valemos, somos como perlas preciosas, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, usted siéntase orgulloso de ser un hijo de Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted no es que no valga nada. Usted vale la sangre de mi Cristo. Ese Cristo está con nosotros en esta hora. Pero la palabra nos enseña a cuidarnos de no caer en las manos de Satanás. Porque la palabra es fiel cuando dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Pero vea el 44, dice, entonces dice, mire qué cínico los demonios, qué cínico Satanás,
que dice, volveré a mi casa. ¿Cuál casa? Si nosotros ya somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos de no caer nuevamente en las acechanzas del enemigo. Él dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios, no hay aquella unción, no aquella vida espiritual en nosotros. Está desocupada, está adornada, pero ¿para qué? Para que habite el demonio, para que habite Satanás de nuevo. Cierre esa puerta, ciérrele la puerta a los demonios. Si va a estar barrida y desocupada, tiene que ser para que habite mi Cristo en nuestra casa espiritual. Por eso la palabra nos dice, nos enseña, cuídate de no caer en las acechanzas del enemigo. ¿Cómo está nuestra casa espiritual? ¿Está barrida, desocupada, porque Cristo está habitando en nuestra casa, o simplemente está barrida y desocupada porque hay espíritus inmundos que aún están gobernando nuestra vida? Es una pregunta que nos podemos hacer, porque nos podemos ver bien en la casa de Dios, los podemos ver que adoramos, glorificamos, pero ¿cómo está nuestro interior? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Estamos consagrados en la presencia de Dios, o estamos abriendo puertas al enemigo? Hay muchas maneras de abrir puertas al enemigo. Muchas veces con nuestros pensamientos que maquinan tantas cosas que no son agradables a Dios, que el hermano dice esto, ya le estamos abriendo puertas al enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos descuidado espiritualmente. Cuidémonos de nuestro pensamiento, porque el enemigo ataca ahí. Cuando usted es frágil, abre puertas al enemigo. Muchas veces puede decir un hermano, mira, ese hermano habló de ti, pero usted reprende ese demonio, reprende ese enemigo y cierre esa puerta y hable palabra de Dios y edifíquese con la palabra de Dios. Muchas veces hay contiendas en los hermanos, en las iglesias, aun cuando son grandes. Pero ¿sabe por qué? Porque hay descuido espiritual. Hay descuido espiritual, porque donde mora Cristo en esa casa, nosotros simplemente hablamos de Cristo, adoramos a Cristo, y nuestra boca es Cristo, nuestro pensamiento es Cristo, nuestro corazón es Cristo. Ya no podemos guardar cosas en nuestra casa espiritual, porque entonces ahí se cumple lo que dice la palabra: volveré a mi casa. Nosotros ya no somos casa de demonios, ya no somos casa de malos espíritus. Tenemos que aprender de la palabra, atesorar la palabra del Señor. Ya no podemos andar en contienda, ya no podemos andar en chisme. ¿Por qué? Porque nosotros somos, dice la palabra, templo y morada del Espíritu Santo. Ahí mora Cristo, ahí mora el Espíritu Santo. Ya no hay cabida para ti, Satanás, ya no hay cabida para ti, demonio. Aquí ha llegado Cristo a mi casa, por lo tanto este es templo y morada del Espíritu Santo. Dios es bueno, pero ¿cómo está nuestra casa? Nos hemos preguntado, porque muchas veces podemos decir que el pecado de matar, solo hablamos de matar, de mentir, pero ¿dónde queda tu orgullo? ¿Dónde queda mi orgullo? ¿Dónde queda mi soberbia? Eso es pecado también. Muchas veces la altivez, la arrogancia, todo eso es pecado que no le agrada a Dios. Guardamos tantas cosas en nuestra casa espiritual que no le agradan a Dios. Entonces el demonio dice: volveré a mi casa. Pero el Señor quiere que nosotros estemos orando, clamando, ayudando, vigilando, que estemos en la presencia de Dios, para cuando el enemigo quiera ponerte enemistades, contienda, cuando el enemigo quiera minar tu corazón, hay esa casa pero llena del poder del Espíritu Santo. Hay esa presencia del Espíritu Santo. No te dejes engañar, no te dejes, quítate esa venda, porque el enemigo pone la venda aún en los mismos cristianos hoy en día. Estamos cegados muchas veces creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Muchas veces hablamos de mentira y somos más mentirosos. Hablamos de orgullo y somos más orgullosos. Hablamos de
de soberbia y somos más soberbios. Escudriñemos nuestra casa espiritual. ¿Cómo estamos delante del Señor? Nuestra casa está barrida, está limpia para que Cristo está morando allí, o simplemente es un espíritu inmundo que todavía no lo hemos sacado. Debemos sacar todo mal espíritu que quiera gobernar, porque todo eso son malos espíritus. Cuando usted le da cabida al enemigo, las puertas se abren, las puertas se abren. Por eso dice entonces, dice, volveré a mi casa donde salí. Usted va a permitir que este demonio vuelva y destruya su familia. Va a permitir que destruya su vida. No lo podemos permitir. Nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Diablo, ya no te pertenezco. Mi familia ya no te pertenece. ¿Pero por qué? Porque estamos descuidados espiritualmente. Dios quiere que nosotros estemos enfocados en Cristo, en Cristo, en Cristo. Que mi pensamiento sea Cristo, que mi boca hable de Cristo. Pero muchas veces nos juntamos, a veces hasta con amigos, y ya no hablamos de Cristo, sino que hablamos de tantas cosas que no edifican, cosas que no son agradables a Dios. Pero Dios quiere que nosotros guardemos nuestro templo y morada del Espíritu Santo, porque donde está ese demonio, donde está el espíritu inmundo, el Espíritu Santo no puede morar. No puede morar. Y donde mora el Espíritu Santo, tampoco los demonios pueden morar. Ellos saben quién tiene el poder del Espíritu Santo. Ellos saben dónde es que habita Cristo. Él dice, esta es casa de Dios, esta es casa de Cristo, esta es casa de Dios. Por lo tanto, yo no puedo entrar nuevamente. Él va a llegar y va a decir, esta es mi casa donde yo vivía, pero ya no vive. Ahora Cristo es el que vive. Usted tiene que entender que el ladrón no viene para llevarle algo de agradecimiento. La palabra dice que ha venido para matarte y destruirte. Desde el momento que tú te convertiste a Cristo, no creas que tú le caíste bien al demonio, al enemigo. Este se convirtió. Qué bonito, hagamos fiesta. No, tú te convertiste en el enemigo número uno de Satanás, número uno de los demonios. Por lo tanto, cuídate de no caer en las garras del enemigo. Cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida todo tu ser. Ya no hagamos cosas que no le agradan a Dios. Muchas veces nos ensuciamos tanta inmundicia con los amigos, con nuestra familia. Hay familias que no son específicamente de edificación para ti, amigos que no son de edificación para nuestra vida. Por lo tanto, hay que cerrar las puertas al enemigo. Muchas veces le abrimos puertas al enemigo con los teléfonos. Nos empezamos a ver cosas inmundas, cosas que no son agradables a Dios, y ahí estamos abriendo puertas al enemigo. Por lo tanto, en esta hora Cristo dice, ciérrale las puertas. ¿Por qué? Cuando el enemigo sabe, si a ti te gustaban las mujeres, si eras mujeriego, te va a llegar una solicitud de amistad de una mujer ahí, tentadora. Pero como tú en tu carnalidad o yo en mi carnalidad, en aquello que pensando no edificados en la casa que es Cristo, la aceptamos. Ahí estamos abriendo puertas al enemigo. Estamos abriendo puertas. Cuando nosotros estamos en el trabajo y empiezan a bromear cosas que no es agradable a Dios y nosotros participamos, estamos abriéndole puertas a Satanás. Y muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no oye mi petición? Primero escudriñemos nuestra casa, cómo estamos delante del Señor. Escudriñémonos si es que Dios está morando con nosotros, o todavía hay espíritus inmundos que nos están agobiando, que no los hemos despojado. Porque podemos estar en la casa de oración, pero podemos tener estos demonios, porque todos son demonios. Demonios de orgullo, de soberbia, de altivez, demonios de contienda, de lascivia. Tantos celos que hay en la casa del Señor, hasta celo ministerial. ¿Sabe que existe el demonio de celo ministerial? ¿Por qué? Porque si me pasan a mí o pasan al hermano, yo quiero que a mí me pasen también. Pero no, nosotros tenemos que ser una iglesia unida, una iglesia, una casa del Señor donde habite Cristo, donde la presencia de Dios se mueva.
Tenemos que escudriñar nuestra mente, porque muchas veces llegan pensamientos negativos de un hermano, de un familiar, y muchas veces actuamos rápidamente y nosotros lo matamos ahí al instante. Primero hay que orar, primero hay que pedir dirección a Dios, porque yo no puedo abrirle puertas al enemigo solo por lo que mi hermano dice, por lo que mi amigo dice. Primero hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios y Dios le va a confirmar. Cuídate de los sueños. Cuídate de los sueños, porque hay muchos sueños que no son de Dios. Hay sueños que son de Satanás y tú piensas que son de Dios, y tú tienes que pedir confirmación a Dios. No te puedes ir a la primera y decirle: hermano, usted está en pecado, hermano, usted está haciendo esto, cuando nosotros somos los que estamos sucios por dentro. Es cuando nuestra casa es la que está sucia por dentro. Nosotros tenemos que ser cristianos que estudien la palabra, que estén en comunión con Dios, que si llega un sueño, Señor, ¿es tuyo o no es tuyo? Recuerdo un sueño que lo tuve de un hermano, no digo nombre porque por respeto, pero yo le pedí dirección a Dios y yo le dije al Señor: es de ti que yo se lo diga. Al siguiente noche volví a soñar, pero uno a veces incrédulo, le dije otra vez al Señor: Señor, muéstrame exactamente cómo va a ser para que yo hable con ella. Y sin mentirle, en ese parqueo, exactamente como ver la luz así, el Señor me lo mostró. ¿Pero por qué? Porque hay que pedir dirección primeramente a Dios. No podemos irnos a nuestra carnalidad, no podemos irnos a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Tenemos que pedir dirección primeramente a Dios, porque si no, nosotros estamos cayendo en la garra del enemigo. Estamos destruyendo nuestra casa espiritual, no estamos edificándonos, estamos destruyendo, metiendo tantas cosas de inmundas. Cuide su corazón, cuide su corazón. Si usted siente rencor por un hermano, por un amigo, por un familiar, en esta hora es tiempo para que usted pida perdón. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros somos bodegas de Satanás, como lo dice nuestro pastor. No somos bodega de Dios, no somos casa de Dios. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Aquí no se trata de que la palabra es directamente para mí. Esta palabra el Señor la trajo a mi vida primeramente. Sabe que un día yo me descuidé espiritualmente, y lo digo para que vea que todos nos descuidamos muchas veces, pero el Señor quiere que nosotros estemos velando. Cuando yo agarré 2 trabajos, yo iba desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana del trabajo. ¿Qué vida espiritual podía tener yo ahí? No había nada, simplemente estaba seco espiritualmente. ¿Por qué? Porque el afán, el trabajo, el dinero me estaba consumiendo. Le había abierto puertas al enemigo. Ahora muchos cristianos están enfocados de esa manera, en el dinero, abriendo puertas. El dinero. No, el Señor quiere que nosotros edifiquemos nuestra casa espiritual primeramente, la llenemos de esa gracia de Dios, la llenemos de esa presencia de Dios, porque el ladrón no ha venido para darte gracias. San Juan 10:10. Poderoso Jesús. Dios es bueno y Él nos habla a tiempo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Desde que nosotros adoramos a Dios, el enemigo no nos ve de agrado. Él simplemente quiere matarnos, quiere destruirnos. Y en el momento más preciso que tú le abras la puerta al enemigo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por eso hay muchas personas atadas, cegadas espiritualmente. Están en las iglesias, pero su casa está contaminada. Su casa está habitando espíritus inmundos aún. Pero Dios nos quiere hablar en esta hora, que nosotros despojemos nuestra vida que nos agobia, una vida que no es santa, porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser santos. No podemos solo venir a la iglesia, oír la palabra y salir a la puerta, ya el enemigo robó la bendición.
Cuando estemos en una situación difícil, cuando se nos presenten esas cosas, nosotros tenemos que orar y decirle a Dios: Señor, ayúdame a no pecar, ayúdame a cerrar estas puertas a los enemigos. Por eso nosotros tenemos que estar diligentemente. Romanos 12:11, para honra y gloria al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. Oiga lo que dice: fervientes en espíritu. Quiere decir que debemos estar constantes, cada día, cada noche, orando, porque el enemigo no descansa. El diablo y sus demonios no descansan. Ellos no pierden un segundo para llevarse las almas al infierno. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre constantes en la palabra del Señor, orando en todo momento. Debemos sacar todo lo que nos sirve. Primera de Juan 3:8. Poderoso Jesús. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado dice que no es de Dios, dice que es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, toda artimaña del enemigo tiene que ser destruida. Todo plan del enemigo tiene que ser destruido. Nosotros no podemos darle cabida al enemigo, porque, como lo dije, somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros ya no vivimos según la carne. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Romanos 8:14, para honra y gloria al Señor. Romanos 8:14. Así que, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. No permita que un espíritu inmundo lo vaya a gobernar. No permita que un espíritu inmundo lo guíe, no, porque lo lleva directamente al infierno. Tenemos que darle esa presencia, esa entrada a nuestra casa al Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos sea bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la presencia del Espíritu Santo. Por eso, entonces, en el versículo 45 de San Mateo, donde comenzamos, dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué hay tanto evangelista allá afuera? Tanto predicador, tanto misionero, tanto hermano allá desanimado, tirado en las cunetas, borracho, drogadicto. ¿Por qué? Porque hubo un descuido espiritual. Por eso la palabra nos enseña que nos cuidemos de no caer. Por eso cuando usted predica la palabra: no, si yo era pastor, yo era evangelista, yo predicaba, yo conozco la Biblia. ¿Pero por qué? Porque le dieron entrada al enemigo. En su casa abrieron las puertas a Satanás y él llegó y lo destruyó. Pero Cristo quiere que nosotros en esta hora reconozcamos en qué podemos estarle fallando a Dios. Porque mire que Saúl, en 1 Samuel 10:14, habla sobre Saúl, que Dios se había apartado de Saúl por su desobediencia. Muchas veces puede ser que Dios se aparte de nuestra vida, de los cristianos, y muchas veces ni cuenta lo damos. Tenemos que entender cuándo es que Dios está con nosotros, porque muchas veces Dios puede estar alejado de nosotros y nosotros seguimos ahí como si nada está pasando. Escudriñémonos, porque no podemos darle entrada al enemigo. Él dice: volveré a mi casa, pero ya nuestra casa habita Cristo.
Ya la presencia de Dios está en nuestra casa. Por lo tanto, nosotros no tenemos que permitir que vuelva. Y si vuelve, que nos halle con ese fuego del Espíritu Santo, que nos halle adorando a Dios, que no nos halle haciendo cosas que no son agradables a Dios. Si ahora nosotros sentimos algo en nuestro corazón, en nuestra mente, si hay algo que nosotros estamos reconociendo que está mal, esta es hora de cerrarle la puerta al enemigo. Este es el momento de echarlo fuera para que Cristo habite en nuestra casa. Porque si no, dice la palabra que va a volver, y va a volver con 7 más peores. Por eso después, el que era mentiroso hoy es borracho. El que es borracho es drogadicto. ¿Por qué? Porque son más demonios los que gobiernan. Ya no es uno, sino que son más. Dice la palabra que son 7 más. Por lo tanto, en esta hora Cristo quiere que esta iglesia se santifique. Esta iglesia sea para Cristo. No deis lugar al diablo. La palabra del Señor nos enseña que en esta hora nos cuidemos de no caer en las presencias del maligno. No nos descuidemos en caer en las garras del enemigo. Cuidémonos y veremos cómo el Señor los saca en victoria, cómo el Señor nos fortalece, cómo el Señor nos responde a esa petición que tenemos. Pero si nosotros tenemos nuestra casa limpia y adornada, pero para Cristo, no para ningún demonio. Recuerde eso, limpia y adornada, pero para que habite el Espíritu Santo, para que habite Cristo. Lamentablemente muchos cristianos están sentados en las sillas, pero está contaminado, su casa está contaminada. Es tiempo de quitar la venda, es tiempo de despojar nuestra mente, nuestro corazón, porque un día Cristo viene, y no viene por cualquier iglesia, no viene por cualquiera, viene por aquellos que son santificados, por aquellos que se han guardado para Cristo. En esta hora, póngase de pie en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, en esta hora